La primera vez que escuché del multicrédito fue acá en Chile y rápidamente entendí que se trataba de tramitar varios créditos en el sistema financiero. Pero para mi sorpresa, hablaban de créditos hipotecarios. Es así, créditos hipotecarios. ¿Quiénes pueden hacerlo y cómo pueden hacerlo? Te explicaré en este video. Inversionistas, bienvenidos. Mi nombre es Rubén Ávila, soy asesor e inversionista inmobiliario desde hace más de 6 años y director de mi empresa Rila Inversiones. Puedes encontrarme en todas mis cuentas como Rubén Inversiones y en este canal te enseñaré de estrategias, te daré recomendaciones y oportunidades para que puedas aprovechar el mercado inmobiliario en Chile. Si estás listo, invirtamos. Empecemos definiendo qué es el multicrédito. El multicrédito es la capacidad de tramitar créditos hipotecarios de forma simultánea en la misma institución o en distintas instituciones de forma paralela. Y esta herramienta o proceso es muy común acá en Chile y se utiliza para poder hacer múltiples inversiones o múltiples compras en el sector inmobiliario. En pocas palabras, quiere decir que puedes tramitar más de un crédito hipotecario con el mismo perfil en distintas instituciones. ¿Cómo puede hacerse este proceso? Bueno, te explico. Existen distintas instituciones financieras acá en Chile. Los bancos, que antes trabajaban con el SBIF, que es la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, hacían este trámite y se comunicaban entre ellos informando el deudor y la deuda. Mientras que la mutuaria, que son otras instituciones financieras que también prestan créditos hipotecarios, trabajan con la SBS, la Superintendencia de Valores y Seguros. Estas solamente informan la deuda, pero no informan al deudor. Ahora, el trámite de los bancos fue absorbido directamente por la CMF, es decir, la Comisión de Mercado Financiero. Significa que ahora igual se declara el deudor y la deuda, pero se declara directamente ante la CMF. Esto hace que antes el trámite, que normalmente para luego de la aprobación del crédito hipotecario, que llevaba 60 días para comunicarse o cruzarse la información entre los bancos, llevara ahora a reducirse a 14 o 7 días. Es decir, cada vez hay menos tiempo para informar del deudor y la deuda, y esto hace que distintas instituciones puedan ver quién tiene qué carga y en qué momento, y de esta forma cruzarse la información luego de la aprobación, haciendo cada vez más difícil el trámite del multicrédito en las distintas instituciones financieras. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Esto ocurre porque antes, cuando existían estos desfases de 60 días para cruzarse la información entre los bancos, podíamos ver cómo personas podían tener hasta 15 o 18 créditos hipotecarios al mismo tiempo, haciendo que personas que tenían una cierta capacidad de endeudamiento para pagar 1 o 2 créditos, tuvieran deudas de hasta 15, 16 o 18 propiedades, creando un posible escenario en el cual estas personas no pudieran responder por estos créditos hipotecarios en caso de que fallara alguna de las actividades que estuvieran haciendo con estas propiedades, como por ejemplo el arriendo o la renta de estas propiedades. En estos escenarios, en caso de fallar, el deudor no iba a poder cumplir y esto iba a generar un alto riesgo en el mercado financiero. Recordando lo que pasó en el 2008, cuando hubo la crisis inmobiliaria, donde personas también tenían una cantidad de deuda que era mayor a la que podían cubrir con sus ingresos. Para que esto no ocurra nuevamente, comenzó a reducirse el plazo de 60 días hasta lo que es el día de hoy de 7 días, donde las distintas instituciones, luego de la aprobación, entonces se comunican de la deuda. Ahora, la mutuaria también puede hacer esto, es decir, también puedes hacer lo que es el multicrédito. Pero la diferencia de la mutuaria es que, como es una aseguradora o como trabaja con fondo vitalicio, no tiene, por la CMF, la Comisión de Mercado Financiero, no tiene que declarar al deudor, solo la deuda. Es por eso que se dice que cuando tramitas crédito por la mutuaria, entonces la deuda se esconde. Significa que no solo estás engañando al sistema financiero, sino que con la mutuaria también estás escondiendo la deuda. Sí, como me escuchaste, engañando. Porque recuerda que estás engañando al sistema financiero porque le estás indicando que solamente tienes quizás una cierta carga, o no tienes carga porque no tienes deuda, mientras al mismo tiempo estás haciendo de forma simultánea este proceso en distintas instituciones. Así que estás engañando al sistema financiero, y aunque esto no es ilegal, hoy sigue siendo un gran riesgo, pero también sigue siendo una gran herramienta que utilizan en el sistema inmobiliario. ¿Cómo hacer este proceso? Lo primero que debes saber es cómo tramitar un crédito hipotecario acá en Chile, y para eso te recomiendo ver mi video de cómo tramitar un crédito o cómo optar a un crédito hipotecario en Chile.
Lo segundo, una vez que ya sabes cómo hacer el trámite del crédito hipotecario, es saber elegir las instituciones financieras según tu perfil para iniciar el trámite. Lo que vas a hacer continuo a eso es, luego de elegir las instituciones financieras, llevar tus requisitos a cada una de las instituciones con una de las propiedades, asumiendo que tienes más de una propiedad, y una propiedad distinta a cada institución financiera donde estás tramitando el crédito hipotecario con tu mismo perfil. De esta forma, recuerda que como no pueden cruzarse la información hasta que no hayas cursado la operación, es decir, hasta que no hayas aceptado y firmado, ellas no se van a enterar de que estás haciendo este trámite de forma simultánea. Así, cuando todas las aprobaciones salgan, tú vas a tener que aceptar cada una de esas aprobaciones en los mismos tiempos para que cuando aceptes estas aprobaciones y firmes los créditos hipotecarios y luego las escrituras, una vez que sea declarado estos créditos hipotecarios ante la CMF y todas las instituciones financieras puedan ver tu deuda, ya sea muy tarde porque tienes todas las propiedades escrituradas a tu nombre. Es decir, engañaste al sistema financiero para tener más de un crédito hipotecario con la misma renta. Entendiendo que si haces este trámite con la mutuaria, que también es posible, puedes también hacer esta misma operación con la diferencia de que las mutuarias son un poquito más lentas que los bancos. Bueno, en realidad no un poco más lenta, mucho más lenta que los bancos. Pero eso hace que tengas que saber qué mutuaria elegir o qué trámites elegir de forma simultánea, porque podría obviamente salir una antes de la otra y esto en tiempos o de fase de tiempo puede complicarte un poco la gestión de crédito hipotecario. Ahora seguro ya escuchaste el tema de compra en el mismo proyecto para disminuir el riesgo. ¿A qué se refieren con esto? Que compres todas las unidades si vas a hacer multicrédito en el mismo proyecto, ya sea en el mismo edificio o en el mismo proyecto de casas, porque como todas las unidades se van a entregar en los mismos tiempos de forma administrativa, también debería manejarse igual y esto disminuye el riesgo de que cuando estés haciendo las gestiones de forma simultánea haga que no puedas obtenerlas en los tiempos que necesitas, porque al ser el mismo proyecto todo debería ser igual en teoría. Si bien es cierto, esto es una buena recomendación, tampoco es la única recomendación. Si no compras en el mismo proyecto, vas a tener que elegir distintas instituciones entre bancos y mutuarias y jugar entre ellas para de igual forma tener el crédito hipotecario sin problema. Así que si elegiste el mismo proyecto, disminuyes el riesgo, pero si elegiste proyectos diferentes en tiempos diferentes, tienes que saber elegir qué institución tramitar primero y en el orden que lo vas a hacer para que de igual forma pueda darse esta opción de tener el multicrédito. Se escucha fácil, ¿verdad? Bueno, para quienes trabajamos en esto sabemos que lo publican como una gestión muy fácil. Y esto hace que el cliente disminuya el miedo de tener más de un crédito hipotecario y también pueda comprar más de una propiedad. Pero quienes hacemos esto a diario y sabemos cómo se hacen las gestiones de crédito en las distintas instituciones, sabemos que no es tan fácil como parece. Hay que comenzar a saber tramitar cada crédito en cada institución y saber comunicarse con ellas y tener un buen tiempo de respuesta, debido a que la gestión de crédito obviamente en cada banco tiene ciertos parámetros y tiempos y eso podría arriesgar toda la gestión. Entonces la recomendación que te voy a hacer es una recomendación más profesional y menos de venta, involucrándote un poco más en el tema del día a día, entendiendo que cuando se te hizo la recomendación de comprar más de una propiedad se pintó como algo muy fácil, pero es algo que lleva un cierto trabajo profesional que te voy a hacer algunas recomendaciones para que puedas hacerlo. Pero antes de las recomendaciones, vamos con las advertencias. Número 1. Recuerda que si compraste más de una propiedad, tienes que evaluar bien el pie en el que pagaste esa propiedad. ¿Por qué? Recuerda que cuando tomas distintas propiedades, también comprometiste distintos pies. Muchas veces cuando el cliente compra más de una propiedad, como no tiene tanta liquidez para pagar el porcentaje del 15 o el 20% en todas las propiedades, se le promete solamente pagar un 5 o un 10%, haciendo que pueda pagar más de una propiedad de forma simultánea. Pero esto también conlleva un riesgo. Si llegas a las distintas entidades financieras y no te aprueban los porcentajes que necesitan, ejemplo, compraste 3 propiedades solo pagando el 10% y esperando que 3 instituciones te dieran el 90% y esto no ocurre, la diferencia de valor que no te aprobó esa institución financiera vas a tener que sacarla de tu bolsillo. Y si no te planificaste, sino que pensaste que lo único que pagaste de pie era el único gasto en que ibas a incurrir, entonces esto termina haciendo que tomes decisiones financieras apresuradas como tomar crédito de consumo o otro tipo de deuda para tener que cubrir esos montos de los cuales no te presupuestaste anteriormente. Y si a esto le sumas también que hay gastos notariales, hay gastos de crédito de cada una de las unidades, hay gastos de reajustes de la UEF en algunos casos para ciertas inmobiliarias, o hay gastos de puesta en marcha si son unidades nuevas, y cada vez se van sumando más costos,
entonces entenderás que vas a tener que sacar más liquidez de la que proyectaste solo pagando distintos pie, y esto no te lo advierten al momento de la multicompra. Otra segunda advertencia que te hago de este proceso es que cuando estás tomando un crédito hipotecario no te están regalando nada, tú estás tomando un compromiso a 20 o 30 años. Por lo tanto, cuando tienes más de una gestión de crédito, tienes que evaluar los componentes de cada uno de los créditos que estás tramitando y no simplemente aceptar de forma apresurada pensando que no vas a poder tener más opciones, y si tu perfil no se ajusta a las compras que hiciste, recuerda que cada vez vas a tener menos opciones financieras. Esto significa que menos opciones financieras, es decir, menos instituciones que te aprueben el crédito, los pocos créditos que te aprueben vas a tener que aceptarlos sin negociar mucho las condiciones. Otra advertencia que te hago es que recuerda que los créditos hipotecarios son una responsabilidad. Tienes que sacar bien tus cuentas y tus números en caso de que tengas alguna vacancia en una de las unidades y esto genere algún pago que tenga que salir de tu bolsillo, es decir, un fondo de emergencia más grande del que deberías tener si haces una sola compra. Te lo digo porque esto es una realidad. A veces hay unidades que se desocupan en ciertos meses, mientras se ocupan nuevamente y se hacen algunas remodelaciones o reparaciones, van a estar vacantes y tú vas a tener que cubrir ese monto. Si hiciste multicrédito y compraste 5 unidades y te las entregaron al mismo tiempo, posiblemente puedes tener más de una unidad desocupada al mismo tiempo y esto haga que tengas que cubrir tú esos pagos mientras se consigue nuevamente el próximo arrendatario. Si no evalúas bien esos números y esa responsabilidad, podrías estar tomando malas decisiones financieras. Como última recomendación, si bien las mutuarias pueden servir para tramitar créditos hipotecarios, recuerda que las mutuarias solo aprueban máximo el 80%, lo cual significa que si te vas como primera opción para la mutuaria o como opción la mutuaria para distintos créditos hipotecarios, vas a tener que pagar el 20% de cada una. Mientras que en el banco podrías tener 3 propiedades, 2 al 90 y 1 al 85 y tendrías que haber pagado solamente 35% de pie. Si en las mutuarias te llevas esas mismas 3 propiedades teniendo una aprobación máxima del 80, tendrías que pagar el 60% de pie y eso es una gran diferencia en términos de números. Voy con mis recomendaciones, inversionista. Toma esta herramienta de forma planificada y no improvisada. Si lo planificas, vas a poder hacer más de un crédito de forma ordenada, pero si lo haces de forma improvisada, es decir, si te diste cuenta que puedes tener más de un crédito haciendo la gestión, pero no te planificaste previamente, ten cuidado porque tomarlo de forma improvisada puede ser un error inmobiliario. No vayas a todas las instituciones preevaluándote. Esa sobreevaluación le da un indicio a las instituciones financieras de que quieres hacer multicrédito. Así que ten cuidado si comienzas a hacer preaprobaciones o a evaluarte en todas las instituciones solo para saber cómo está tu perfil con respecto al crédito. Número 3. Si vas a hacer este proceso, recuerda planificarte bien y hacer una carpeta con toda la documentación. Si vas a hacerlo con una persona de forma complementada, tengan toda la documentación en una sola carpeta y envíenla más rápido al ejecutivo. De esta forma no tengan que perder tiempo haciendo pimponeo de documentos que faltaron por enviar. Recuerda que tienes que hacer este trámite en varias instituciones, así que es más fácil tener una carpeta con todos los documentos y enviarla al mismo tiempo a distintos ejecutivos y esperar rápidamente su respuesta. Recuerda que no necesitas tener una renta de más de 2 o 3 o 4 millones de pesos para hacer este trámite. Lo que necesitas es saber elegir una buena propiedad según tu perfil. Ejemplo, si tienes una renta de 1,5 millones y elegiste una propiedad de 2.000 UF y puedes tener una aprobación de 2.000 UF por esa renta, el mismo trámite lo puedes hacer en distintas instituciones. Con la misma renta en distintas instituciones, distintas operaciones, es decir, distintos proyectos. Pero no necesitas tener una renta súper alta para hacer este trámite, solo haber pagado los pies de cada propiedad y estar planificado como lo dije anteriormente. Número 5. No necesitas ser cliente del banco donde vas a tramitar el crédito hipotecario. Solamente necesitas estar bancarizado, es decir, tener una cuenta corriente y que ya conozcan tu perfil crediticio, pero no necesitas ser cliente específicamente de ese banco si quieres hacer el trámite en esa institución. Solo tienes que enviar tu documentación y postular para un crédito hipotecario. Recuerda también no aceptar los productos crediticios de ese banco hasta que te den la aprobación que tú necesitas. No te llenes de productos crediticios innecesarios si no vas a tomar el crédito hipotecario en esa institución. Número 6. Si van a hacer este proceso de forma complementada, es decir, van a juntar 2 rentas para comprar varias propiedades, sepan elegir las propiedades y si los perfiles son distintos, más aún. ¿Por qué? Porque perfiles distintos, requisitos distintos y posiblemente puedan tener el error de que se estén evaluando pensando que ambas personas necesitan los mismos requisitos y la antigüedad o el sueldo o cualquier otro factor puede ser distinto y eso a la hora de fusionarse les puede jugar
una mala pasada. Número 7. Recuerda que el multicrédito lo puedes hacer no solo en distintas instituciones financieras, también en la misma institución. Si tienes una renta muy alta y las propiedades tienen un costo muy bajo, quizás la misma institución bancaria te puede dar más de un crédito hipotecario simultáneo. Conozco casos donde al mismo cliente le han dado hasta 3 créditos hipotecarios en el mismo banco y de esta forma no tengas que correr a distintas instituciones para hacer distintos trámites. Número 8. También puedes hacer esto en los bancos y en la mutuaria de forma simultánea, es decir, crédito en banco y crédito en mutuaria. Pero recuerda que tienes que ser crucial con los tiempos y de saber elegir la propiedad. ¿Por qué? Porque esta última opción es la más riesgosa. Si el crédito en los bancos sale primero y se declara y la mutuaria lo llega a ver, entonces la mutuaria quizás pueda condenar el crédito que ya estás tramitando porque ya vio una cierta carga. A diferencia que quizás el banco no vea el de la mutuaria, entonces por eso es crucial saber elegir los tiempos y la institución y el orden en que lo vas a hacer y el valor de la propiedad. Recuerda que esta última opción que te di es la más riesgosa y debe hacerla mejor un profesional. Bueno, inversionista, y para despedirme como punto final, recuerda que si ya tuviste aprobaciones de crédito o ya tienes propiedades, no significa que no puedas tener el multicrédito. Muchas personas piensan que el multicrédito solo es una opción para quienes tramitan crédito la primera vez, pero no es así. Si ya tienes créditos hipotecarios y sabes cómo comprar las siguientes unidades y sabes cómo hacer el trámite, podrías tener multicrédito para las siguientes compras sin necesidad de tener que esconder la deuda o sin necesidad de tener que prepagar la deuda que ya poseas de las adquisiciones anteriores. Así que te dejo esa recomendación final. Ese tema sí tendría que abordarlo de forma más extensa porque obviamente habría que verlo caso a caso en una asesoría, porque dependiendo las cargas que tienes y las propiedades que tienes es que sabríamos cómo hacer el multicrédito para las siguientes compras. Pero bueno, te dejo en los comentarios si quieres que toque ese tema en un siguiente video y por ahora me despido. Dale like, suscríbete, activa las notificaciones en la campanita y nos vemos en otro video de inversión inmobiliaria. Saludos, inversionistas.